Muy buenas noches, hermanas y hermanos, querida audiencia de este su canal, La Voz de María. Buenas noches. En este programa La Vida en Cristo, en esta octava de Pascua que celebramos la resurrección del Señor. Nos acompaña Jesús, le damos la bienvenida. Él estaba para Dubái y le fue bien para allá, ¿verdad? Entonces, vamos nosotros a comenzar en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a subir con una canción que nos habla de la resurrección del Señor, del grupo Cairoi. Adelante. El Señor ha estado grande, a Jesús resucitó. Bueno, esa canción es bonita, ¿verdad? Y transmite algo tan profundo, tan espiritual, la resurrección del Señor y la vivencia de María con los apóstoles. Hermanas y hermanos, hoy vamos a hablar de la resurrección. Y vamos a hablar los frutos de la resurrección y vamos a tratar también sobre cómo aparecen las mujeres en los evangelios, primeras testigos de la resurrección del Señor y primera evangelizadora, primeras misioneras y primeras enviadas por Jesús a comunicar la gran noticia de la resurrección del Señor. Y vamos a ver cómo la resurrección del Señor nos trae algo tan grande. Antes de la resurrección del Señor habría tristeza, amargura, dolor, llanto, desasosiego. Y cómo la resurrección del Señor transforma todo. Un mensaje tan apropiado para el tiempo que estamos viviendo, de tantas preocupaciones, de tantas situaciones. Y miren, antes de adentrarnos a esto, el otro día fui a visitar a una señora y le preguntaba a un hijo que yo conozco que si no iba a la iglesia. Y le decía yo, mira, mijo, no falte a la iglesia los domingos y no deje un día de rezar el rosario que sea con tu madre. Digo yo, porque los frutos, los tesoros que Dios da, oigan bien, los tesoros que Dios da a quien va a la iglesia los domingos, a quien reza el rosario todos los días, son tesoros que uno no tiene capacidad para apreciarlo en su justa dimensión. Entonces, este muchacho no estaba en eso y me dice, no, que ha visto mucha gente en la iglesia que se come los santos y que después yo no sé cosas. Le dije, ay, mi hijo, a mí otro cuento. Ya ese cuento de que los que van a la iglesia son los más malos, que mucha gente que se come los santos que yo no sé qué cosa. Oigan, esas son expresiones que yo pienso que el mismo maligno, pone palabra en boca de aquel que está en pecado para que se empecine en el pecado, ¿verdad? Para que no salga del pecado. Entonces, yo no voy a la iglesia, que los que van a la iglesia son los más malos. Y yo pienso que aquí no se trata de que los que van a la iglesia son los más buenos, los más malos, ni los que no van a la iglesia son los más buenos y no los más malos. No estoy hablando de eso. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que las gracias y las bendiciones de Cristo resucitado, oigan bien, para quien va a la iglesia los domingos, aunque sea, y reza el rosario todos los días, son regalos grandes. Vamos a ver, adentrémonos ya al tema. Vamos a leer Juan 20 y vamos a leer del 11 al 18, segundo pasaje de la resurrección en Juan. En aquel tiempo estaba María fuera, junto al sepulcro,
llorando. María está llorando junto al sepulcro. ¿Por qué llora María? Primeramente, Jesús ha muerto. Pero hay otra situación. Se perdió el cuerpo de Jesús. Ella fue para ensalmar el cadáver porque habían enterrado a Jesús, lo habían sepultado el viernes en la tarde. Lo habían sepultado inmediatamente después que murió de manera apresurada porque ya comenzaba el sábado. Y entonces había que enterrar el cuerpo. Es decir, para entonces empezar el sábado o el sábado, día de descanso. Y entonces María está llorando. Hay tristeza en María. Vamos a ver. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco. Pero ella no reconoce con las lágrimas que hay 2 ángeles delante de ella. Estaban sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Ahí está la pregunta: mujer, ¿por qué lloras? Es decir, son ángeles, ellos están conscientes de la realidad, y ellos, si hay algo que están conscientes, es que no hay motivo para lágrimas. Ellos saben que Jesús resucitó, algo que María no sabe todavía. Ella contesta: ¿por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. No sabía que era Jesús. Jesús está enfrente de ella. Ella no sabe que es Jesús. ¿Por qué? Ella está llorando. Las lágrimas, la tristeza. La tristeza es un obstáculo que nos permite ver lo bello de la vida, ¿verdad? Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? Otra vez, oigan bien. Hay una pregunta de los ángeles: María, ¿por qué llora? Hay una pregunta de Jesús: ¿por qué lloras? Es decir, ¿por qué lloras? Es una pregunta que parece sensible, pero encierra algo muy profundo. No por qué lloras, sino por qué estás triste, por qué estás amargada, por qué no estás alegre, porque ha sucedido algo muy grande. Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta. Es decir, el hortelano es el que arregla el jardín, el que arregla las flores. Le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Rabuní, que significa maestro. Porque como pronunciaba Jesús el nombre de cada persona, eso era solamente Jesús. Es decir, oigan dónde reconoce María. ¿Cuántas veces María Magdalena había oído ese nombre, María, de parte de Jesús? Solamente Jesús pronunciaba con una dulzura divina ese nombre. A decir el nombre María, ya no hay duda en María. Ya ella sabe lo que pasó. Jesús le dice: no me retengas, que todavía no he subido al Padre. Ajá. Y aquí hay una cosa muy, 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 muy importante, que lo vamos a ver en otros pasajes bíblicos paralelos. Pero ande, ve a mis hermanos y diles. Anda, mis hermanos, es decir, la primera enviada es María Magdalena, es una mujer. La primera enviada a anunciar el mensaje de la resurrección, enviada por el mismo Jesús, es María Magdalena. Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y ha dicho esto. Aquí hay una cosa muy importante, y es, vamos a ver, que María Magdalena es enviada por Jesús y le dice: anda y dile a mis hermanos, oigan bien, anda, dile a mis hermanos, subo al Padre, a mi Padre que es Padre suyo, a mi Dios que es Padre de ustedes. Es decir,
Jesús tenía muchos hermanos. ¿Por qué? Jesús lo dice aquí. Anda, dile a mis hermanos, subo al Padre mío que Padre de ustedes, al Dios mío que Dios de ustedes. Es decir, Dios es Padre común, Dios es Padre de Jesús y Dios a nosotros también nos hace hijos suyos en Jesús. Y entonces miremos nosotros quiénes eran los hermanos de Jesús, que dice la María Magdalena, fue Y anunció a los y anunció discípulos. a quién, Los discípulos. a los discípulos, es decir, Jesús le decía hermanos a los discípulos y sabemos nosotros que los discípulos no eran hermanos de Jesús. Y María fue obediente, fue y le dice, he visto al Señor y ha dicho esto. Es decir, aquí aparece una cosa muy bella de parte de María Magdalena y es la obediencia. La obediencia. Anda María y dile a mis hermanos. María aparece como una mujer obediente a Jesús. Obediente. Estamos hablando no de María, la madre de Jesús, estamos hablando de otra María, de María Magdalena. Pero vamos a ver cómo Mateo, una cosa muy interesante, dice también que hay otras mujeres en este asunto de ser las primeras testigos del Evangelio y también de ser las primeras en anunciar a Jesús resucitado en el capítulo 28 del 8 al 15 del Evangelio de San Mateo. Vamos a leerlo. En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Ok, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Ya no habla de una sola mujer, está hablando de mujeres. Llenas de miedo, Llena de miedo. Estas mujeres estaban llenas de miedo, pero tenían otro sentimiento también. llenas de miedo y de alegría, Llena de miedo y de alegría. Algo pasó allí en la tumba que le alegró el corazón, pero también tenían miedo. Todos nosotros hemos tenido algo, ¿verdad?, que pasa, que nos da alegría, pero también nos da miedo al mismo tiempo. Bueno, eso sucede aquí. Las mujeres se fueron del sepulcro corriendo, llenas de miedo y de alegría. Corrieron, a anunciar a los discípulos corrieron a anunciar a los discípulos lo que le habían visto en la tumba. La tumba está vacía, Jesús no está ahí. Y entonces De pronto Jesús salió al encuentro y les dijo, Jesús salió al encuentro mientras van de camino, corriendo, que estaban alegres, sí, pero también tenían miedo. Y miremos qué le dice Jesús. alegraos. Alégrense, le dice Jesús. La alegría aquí aparece como un regalo muy importante de la resurrección del Señor. Es lo mismo que le dice en el Evangelio de Juan a María. ¿Por qué lloras? Es decir, al decir por qué lloras, le está invitando a la alegría. Es una invitación a la alegría. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué lloras? No hay motivo para lágrimas, ¿verdad? Pero aquí Jesús se lo dice directamente a las mujeres. Alégrense. Miremos nosotros este fruto de la resurrección del Señor. Y vamos a ver algunos más. Es decir, ¿qué es la alegría? La alegría, ¿qué es? Es el fruto de la resurrección del Señor. Uno de los frutos de la resurrección del Señor. El que ha participado de la resurrección del Señor no tiene motivo para estar triste. ¿Por qué? Por grande que sea el problema, mucho más grande la resurrección del Señor. Por eso, miremos nosotros cómo abre el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con la visita del ángel Gabriel a la Santísima Virgen María. ¿Cuál es la primera palabra que dice el ángel? Alégrate. El Nuevo Testamento comienza con esa palabra del ángel a María. Alégrate. Las mujeres van corriendo a anunciar algo que ellas no están muy claras, pero van corriendo a decirle a los discípulos, pero para que anuncien con alegría el mensaje de que la tumba está vacía, le sale Jesús y le dice, alégrense.
como quien dice, miren, no vayan a anunciar que la tumba está vacía ni que yo he resucitado en un estado de tristeza. ¿Por qué? Porque a Jesús no se le anuncia con tristeza, se le anuncia con alegría. De pronto salió Jesús al encuentro y les dijo, Alégrense. alégrense. Ellas se acercaron, Ellas se acercaron, le abrazaron los pies le abrazaron los pies y se postraron ante él. y se postraron ante él. Ellas lo abrazaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. No es un sueño, no es un pensamiento, no es algo de la imaginación, es una realidad. Ellas le abrazaron los pies. Por eso va a decir San Juan que incluso comió con ellos, le preparó el pescado, él compartió con ellos. Es decir, Jesús resucitó y no fue algo que los discípulos, como vamos a hacer un cuento. Yo pensé, yo me imaginé, yo tuve un sueño, yo tuve una revelación. No, fue algo, Jesucristo compartió con ellos. Y se quedó con ellos 40 días, 50 días, ¿verdad? La cincuentena pascual. Se quedó con ellos, ¿verdad? A los 40 días subió al cielo. Una cosa, se quedó todo ese tiempo con ellos para que ellos entendieran que eso de la resurrección no es una imaginación. Por eso, hermanas y hermanos, la alegría. Vamos a seguir. Jesús les dijo, Jesús les dijo, no temáis. no teman. Segundo regalo de la resurrección del Señor. No teman, no tengan miedo. ¿Cómo estaban las mujeres? ¿Cómo estaban los discípulos? Por ejemplo, cuando Jesús se le aparece a los discípulos, estaban con las puertas cerradas por miedo de los judíos. Entonces, en todos aquellos que habían seguido a Jesús, había un sentimiento de dolor, de tristeza y de angustia y de miedo. Miedo a los judíos. Podían hacerle a ellos lo mismo que le hicieron a Jesús. Por eso, los regalos de la resurrección, primeramente la alegría y segundo, no teman, no tengan miedo. Y aquí viene que las mujeres se convierten aquí también en las primeras mensajeras enviadas directamente del resucitado. Oigan bien, directamente el resucitado le da un mensaje a ella. Vamos a ver. Id a comunicar a mis hermanos Vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. que vayan a Galilea Allí me verán. y allí me verán. Es decir, vayan y díganle que yo resucité, que vayan a Galilea y ahí nos encontramos. Mientras las mujeres iban de camino, Ajá. algunos de los guardias fueron a la ciudad y comunicaron a uno de los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ok, ya ahí viene otra, que estas son otras 40. Es decir, vamos a armar un cuento para que la gente no crea en la resurrección. Pero lo de la resurrección fue una cosa tan impresionante que eso, el cuento de que, ay, que los discípulos se llevaron el cuerpo, que esto y el otro, no había posibilidad de que eso sucediera. No había posibilidad. Es decir, la gente no se creyó el cuento. Lo que, si va a comenzar los Hechos de los Apóstoles a decir que por miles la gente empezó a convertirse, a arrepentirse, a creer en la resurrección, y ahí entonces comienza la iglesia a crecer, y ya usted sabe, hasta nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el primer anuncio que da Juan en el capítulo 20, en el versículo 1 de la resurrección del Señor. Juan 20 del 1 al 9, vamos a ver. El primer día de la semana, Aquí hay otra cosa muy importante y que aparece en todos los textos. El primer día de la semana. Vamos a ver. El primer día de la semana, ¿qué día se refiere? Miren, en el tiempo de Jesús, todos los días tenían su nombre, menos el domingo. El domingo se llamaba el primer día. Había el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, que esos días se habían puesto en honor a
a los dioses o a los satélites, Planetas. a los planetas, en honor a los planetas, ¿verdad? Entonces, estaba el lunes por la luna, martes por el planeta Marte, miércoles por Mercurio, estaba jueves por Júpiter, estaba viernes por Venus. Venus y estaba sábado por Saturno. Pero el domingo no tenía nombre. ¿Cómo se llamaba el domingo? El primer día de la semana. Entonces, resulta, vamos a leer para explicarlo un poquito mejor. El primer día de la semana. María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ok. María descubre la tumba quitada y va a decírselo a los discípulos, y Juan y Pedro salen corriendo. Eso es el primer día de la semana. Y aquí es que dice San Pablo algo. En la esencia de nuestra fe es Jesucristo resucitado. Oigan bien, ¿cuál es la esencia de nuestra fe? ¿Por qué nosotros somos cristianos? Porque Jesús resucitó. Que Jesús muriera, que Jesús lo enterraran, que Jesús pasara lo que pasó en la cruz, que Jesús resucitó muerto, que resucitó sobre las aguas, que Jesús multiplicó los panes y los peces, que Jesús sanó los enfermos. Eso serían historias que se contarían o no, no lo sabemos, pero no nos darían a nosotros el sentido a nuestra fe. Lo que da sentido a nuestra fe es la resurrección del Señor. La esencia de nuestra fe es la resurrección del Señor. ¿Y qué sucede? Que Jesucristo resucitó el domingo, el primer día de la semana. Incluso son los cristianos que le ponen nombre al primer día de la semana, es decir, al domingo. Y le ponen el nombre al primer día de la semana en honor a Cristo resucitado. Domingo viene de domini, domum domini, del latín, que significa día del Señor, domum Dei, día del Señor. Se lo ponen en honor a Cristo resucitado. Oigan bien, son los cristianos, ¿verdad? Es del mundo cristiano que viene el nombre al primer día de la semana. ¿Qué significa domingo? Domingo significa día del Señor, ¿verdad? Día del Señor. Que en inglés, por ejemplo, Sunday, se llama el domingo, es día del sol. ¿Por qué se llama Sunday o día del sol en inglés? Porque se refiere el día del sol. ¿Quién es Jesucristo? El sol naciente, el sol que ilumina, es decir, Jesús se identifica con la luz. También ese nombre en honor a Jesucristo, al ponerle Sunday, el día del sol o sol naciente, se refiere a Jesucristo. Pero del latín, nuestras raíces, ¿verdad? Las raíces de nuestro idioma, viene de domingo, día del Señor. Es decir, como Jesús resucitó y resucitó el domingo, entonces como se corrió tanto el aspecto del cristianismo basado en la resurrección de Jesucristo el domingo, de ahí viene la palabra domingo. Decir domingo, domum domini, de día del Señor o Señor. De tal manera que miremos nosotros la grandeza del domingo para los cristianos, que incluso se le pone al primer día de la semana el nombre de Domini o de Domum Domini, día del Señor, en honor a Jesucristo. Se le pone el domingo. De tal manera que Jesucristo no solamente resucita el domingo, dice, el primer día de la semana las mujeres fueron corriendo al sepulcro.
fueron y de allá no encontraron el cuerpo. Y vino María Magdalena el primer día de la semana y le anunció a los discípulos. Ese primer día de la semana, Juan y Santiago fueron al discípulo, el joven corría primero, es decir, Juan, pero Pedro fue el que entró, vio y creyó. El primer día de la semana estaban los discípulos reunidos por miedo a los judíos. En eso entró Jesús y les dijo, paz a ustedes. El primer día de la semana, 2 discípulos iban camino de Maús, iban decepcionados y tristes porque habían enterrado al Señor, y en eso se le apareció Jesús y le dijo, ¿por qué van tan tristes? Ay, por lo que ha pasado en Jerusalén, creíamos en Jesús, pero lo mataron, lo enterraron y ahí murió nuestra esperanza. Ese primer día de la semana, cuando los discípulos se dieron cuenta que Jesús estaba resucitado, lo reconocieron al partir el pan, se dirigieron a Jerusalén y allá estaban los discípulos y le anunciaron lo que habían visto y se llenaron todos de alegría. Tomás no estaba, oigan bien, con los discípulos. Es decir, ¿qué había pasado con Tomás? No se sabe. Lo que sí que no estaba en la comunidad. Entonces, cuando él llegó y le dijeron que Jesucristo se le había aparecido, ay, si yo no lo veo, si no lo toco, si no esto, si no palpo, si no meto mis dedos entre su costado, en la herida de su costado, yo no lo creo. Y a los 8 días, que era si era domingo, y a los 8 días otra vez se apareció, ¿qué día era? Domingo otra vez. Es decir, Jesús se reunía y se le aparecía a la comunidad el domingo. Ahí comienza la celebración cristiana de los domingos. ¿Qué era lo que se celebraba el sábado? El descanso del Señor, ¿verdad? Por eso, como Dios descansó el sábado, entonces el sábado, ¿verdad? Pero hay un acontecimiento mucho más grande que rebasa en creces al sábado, al descanso de Dios. ¿Cuál es ese acontecimiento? Lo que es la esencia de nuestra fe, lo que celebramos esta semana, la resurrección del Señor. Por eso, si nos preguntan a nosotros, ¿y por qué ustedes se reúnen los domingos a celebrar la misa y no el sábado? Porque Jesucristo resucitó el domingo. ¿Y desde cuándo se reúnen los discípulos? Búsquenlo en la Biblia. El primer día de la semana estaban los discípulos reunidos y allí Jesús se hizo presente en medio de ellos. Pero había uno que no estaba y dijo que tenía que ver y tocar, y entonces el domingo otra vez se reunieron y allí estaba Tomás reunido en la comunidad y allí se le apareció Jesús. Entonces incluso dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, el primer día de la semana, cuando ustedes cuando se reúnan ustedes, los cristianos, hagan la colecta por los pobres el domingo. Cuando ustedes se reúnan los domingos, hagan la colecta. Hasta eso está en la Biblia, de la colecta. Y que los discípulos se reunían los domingos. Es decir, lo otro, esa es razón, ¿verdad? Y en ese sentido, quiero volver un poquito atrás con lo que iniciaba, que me dio mucha pena ese muchacho. No, yo no voy a misa porque yo veo mucha gente que va a la iglesia y se come los santos y después yo no sé qué cosa. Mijo, anda a la iglesia a buscar los tesoros que Dios tiene para ti. Si el otro se come los santos, ellos no sé qué cosa, a ti no te importa eso. En la iglesia está Jesús. No, Dios está en todas partes, Dios está en todas partes. ¿A quién fue que Jesús le apareció el domingo? Fue a la comunidad reunida. Fue a la comunidad. Entonces lo mismo estar en el templo, en la comunidad, que andar por ahí como andaba Tomás. No, no es lo mismo, porque si hubiese sido lo mismo, Jesucristo va detrás de Tomás y le dice, hey, mira Tomás, tú que estás aquí en este colmadón jugando números, mira, yo resucité y cuántas cosas. No es lo mismo. Jesucristo se aparece a la comunidad y se aparece el domingo. ¿Y qué le da Jesucristo a los discípulos el día del domingo? Reunidos en la comunidad. Primeramente el don de la alegría, le dice alégrense.
Hoy que la gente busca la alegría donde no está y por eso tanta gente triste, deprimida, arruinando su vida, volviéndose pobre, jugando y bebiendo, drogándose en la calle, viviendo una vida promiscua, una vida triste y amargada, porque se busca la alegría donde no está. La alegría la da Cristo resucitado, punto y final. ¿Tú quieres ver gente alegre? Porque, ay, que los que van a la iglesia son los más malos. Bueno, quizás son los más malos, pero es la gente más alegre que yo conozco. La gente más alegre que yo conozco son la gente que va a la iglesia los domingos, que rezan el rosario todos los días, que hacen obras de bien, que se dejan impregnar por esa presencia de Cristo resucitado. Eso sí lo veo yo, clarito lo veo yo. Hasta los científicos dicen que una gente, oigan bien, dicen los científicos, que ellos han estudiado el aspecto, ¿verdad? Y que quizás ellos no entienden mucho, pero que cuando una gente va a la iglesia constantemente y que comulga y que confiesa, son gente propenso a vivir más alegre. Son gente propenso a no beber antidepresivos. Son gente que muy pocas veces de que tienen que ir donde un psicólogo o donde un psiquiatra. Son gente que gozan de mejor salud. Estamos hablando a nivel científico, no cosas que diga yo, sino cosas que están ahí, que se han descubierto y que científicos lo han estudiado y ellos dicen eso. Y que va a la iglesia y vive esa vida de fe, hasta dura más. Que fulano duró 100 años, gente que van a la iglesia, gente que buscan a Dios. Es decir, y cuando pensamos en toda esa riqueza, Jesucristo que da la alegría, que da la paz. Hoy la gente anda desesperado detrás de la paz. Es simplemente un regalo de Cristo resucitado. Ay, que yo quiero la paz. Voy a hacer una casa allá a 4,000 metros de altura, donde no haya nadie. Y para allá va la gente a hacer una casa porque quieren paz. Pero si tú no la tienes en tu corazón, tú puedes ir donde vayas y si tienes desasosiego en tu vida, si tienes problemas y dificultad y no tienes a Dios, donde quiera que tú vayas, tú llevas tu desasosiego, tu intranquilidad. A esas mujeres, ¿verdad? Corriendo para allí y para acá, párense ahí, alégrense mis hijas. No teman, no tengan miedo. Podemos ver así a grandes rasgos los cuatro elementos fundamentales de Jesús. 4 regalitos, ¿verdad? De Jesús resucitado. Primeramente, si aparece a los discípulos, paz a ustedes. La gente buscando paz, ahí está la paz. Paz a ustedes, una palabra del Señor y da la paz. La apertura del corazón del hombre a Dios. Paz a ustedes. Segundo, alégrense. El cristiano vive alegre por la alegría de la resurrección. ¿Cuánta gente en este fin de semana, el sábado en la noche, en la vigilia de resurrección, en todas las iglesias, celebrando a Jesús resucitado con una alegría desbordante? Misas, oigan bien, celebraciones con toda esa lectura y completa, hasta de 3 y 4 horas, y la gente contenta y feliz. Entonces, la gente de tonta, no, que va a la iglesia son los más malos, que va a la iglesia que se comen los santos, que va a la iglesia. Yo no sé, ¿verdad? Eso es peligroso, usted estar juzgando. No, yo sí soy bueno. Yo no voy a la iglesia, pero yo sí soy bueno. Yo no soy como esos que van a la iglesia, que se comen los santos, que y que yo qué cosa. A Jesucristo no le gusta esa soberbia, usted creyéndose mejor que el que va a la iglesia. Yo no estoy diciendo que los que vamos a la iglesia somos mejores. Pero lo que estamos diciendo es que Jesucristo tiene el tesoro de la alegría. Esa es la alegría que tú buscas en la botella de romo, gastando los centavos que gana a base de sudor y trabajo, bebiendo cerveza, ¿verdad? De manera tonta. Había una muchachita ahí que se ha acostado con medio mundo, dándole lo tuyo para tú abusar, ¿verdad? De esa infeliz que quizá
vive esa vida porque no ha tenido la oportunidad de educarse correctamente. Entonces tú aprovecharte de manera promiscua, ¿verdad?, de la condición de una pobre mujer, que nadie sabe la circunstancia por qué le lleva a estar en esas situaciones. Gasta lo tuyo tontamente jugando, de manera tonta, porque todos los días estás más pobre. Entonces, gasta lo tuyo en cosas mundanas que al final todo se te va en nada y todo sale agua. Y es muy diferente la alegría del cristiano que vive una vida auténtica. Es una cosa bella y hermosa, la vida de Dios, la vida de fe. Pasa a ustedes, alégrense, no tengan miedo. Y Jesucristo, uno ve a Jesucristo en la cruz desgarrado por amor a nosotros. Oigan bien, Jesucristo, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Entonces, la gente mendigando amor, que nadie me quiere, que nadie me ama, que en mi casa quieren más fulanito, que yo qué cosa. Oye, mi hijo, busca el amor de Dios. Busque el amor de Dios y olvídate que te quisieron o que no te quisieron, que al otro lo trataban mejor. Olvídate de todo eso y busca el amor a Dios. Yo recuerdo cuando leemos la vida de los santos, Santa Teresita, que queda huérfana a temprana edad y va a una iglesia y se postra delante de la imagen de la Santísima Virgen María. Como mi madre murió, yo quiero que tú seas mi madre. Y ella siempre sintió esa ternura de la Santísima Virgen María. Siempre. Y nunca se lamentó de que mi mamá murió, ni nunca. No. La alegría. Mi mamá, que me parió, está en el cielo, pero la Santísima Virgen María me ama con un amor divino, enorme y grande. Así viven los santos, una alegría desbordante y que no se puede describir. Y nosotros entonces, yo de tonto, ¿verdad? Cuando hay unos tesoros, vengan a mí, dice el Señor, coman y beban de balde. Jesucristo nos da su cuerpo y su sangre de balde. No hay que pagar. Y la alegría que da, la satisfacción que da, ¿verdad? Vengan, coman lo que ustedes quieren, sáciense de balde. Yo soy su alimento, dice el Señor. Es decir, la alegría y la felicidad que nos aguarda cuando participamos con un corazón abierto, atento a la misericordia de Dios en la misa y la paz que nos da el Santo Rosario, ¿verdad? No, que los que van a la iglesia, ay hombre, a mí me da pero a mí me rompe el alma viendo la gente arrabalizada en el pecado, justificando el pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Decía Monseñor Flores una cosa que yo siempre la pienso, decía él, que el hombre en pecado no resiste la mirada de Dios. ¿Por qué una persona que está en pecado no le gusta ir a la iglesia? Porque no resiste la mirada de Dios. Es decir, esa alma triste y amargada y llena de gusano y podredumbre y porquería, ¿verdad? Entonces, esa alma no quiere ir a la iglesia para no dejarse ver por Dios. Hasta a nosotros nos pasa, ¿verdad? Cuando uno estaba chiquito, que uno cogía algo escondido en su papá y su mamá, uno no quería que lo vieran, aunque no lo supiera papá y mamá, pero ay, para que no me vean, ¿verdad? Porque uno sentía la conciencia. Entonces, el pecador, dice, el que vive en pecado, no quiere ir a la iglesia para no dejarse ver por Dios, para no para no permitir que el alma de Dios penetre en su alma y le atraviese, ¿verdad? Entonces, en lugar de decir, yo no voy a la iglesia porque yo estoy en pecado y no quiero ir para allá, porque no quiero dejarme ver por Dios, no, yo no voy a la iglesia porque la iglesia son los más, bueno, las expresiones que yo más he oído son que los que van a la iglesia son los más malos. Segunda expresión que yo más oída, que esa gente que se come los santos y que después hacen yo no sé qué cosa. Otra expresión que yo oigo,
que los que van a la iglesia es para que lo vean. Oiga, que los que van a la iglesia es para que lo vean. Otra expresión que yo oigo, que hay gente que van a la iglesia para que vean, para que le vean la ropa o le vean yo no sé qué cosa. Es decir, tontería, bobería. Porque, ¿cómo sabes tú eso? Tú eres un brujo y lees la conciencia del otro, ¿verdad? Pero al final, oigan bien, cuando yo hago le hago esa invitación a la gente, vaya a la iglesia y reza el rosario, no es porque, vuelvo y repito, no es porque el que va a la iglesia sea más bueno, ¿verdad? Nosotros que vamos a la iglesia tenemos conciencia de que somos pecadores. Y por eso incluso cuando va a comenzar la misa, ¿cómo comenzamos nosotros la misa? Reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra y omisión. Reconocemos que somos pecadores. Ahora, yo no te digo que vaya a la iglesia, porque los que están a la iglesia son mejores que tú, ni mucho menos. Yo te digo, anda a la iglesia, participa de los sacramentos, confiesa y comulga, reza el Santo Rosario, acércate a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los tesoros que Dios da a través de esos elementos son grandes. La alegría que Dios da es enorme. Eso de que donde quiera está Dios, eso es mentira. Es decir, Dios está en todas partes, claro. Pero de manera especial está en los sacramentos, de manera especial está en la misa, de manera especial está en la palabra, de manera especial está cuando rezamos el rosario. Pero es lo mismo yo encontrar a Dios emborrachándome que rezando de rodillas en la iglesia. No es lo mismo, no es lo mismo. Dios está en todas partes, pues lo mismo que yo esté en la banca jugando a que esté en un grupo de oración. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Dios está en todas partes, es lo mismo que yo esté en el prostíbulo a que esté visitando un enfermo. Hice una comprita, una gente pobre, y voy a visitarlo, ¿verdad? No es lo mismo que usted esté visitando al enfermo, llevándole algo a ese pobre, haciéndole una oración, llevándole algo, que en un prostíbulo es lo mismo, es lo mismo. No, no es lo mismo. No seamos brutos, ¿verdad? Porque a veces queremos hacernos los brutos para lo que nos conviene, ¿verdad? Y entonces, vamos a terminar con lo que nos dice San Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, del 1 al 4. Porque se nos fue el tiempo y vamos a hablar, bueno, el próximo domingo hablaremos de eso, sobre el domingo y sobre la comunidad, cómo Dios se manifiesta de manera especial en la comunidad. Porque yo recuerdo, sí, un día que me dice un joven: padre, mire, yo no voy a la iglesia, pero yo sé muy bien quién es Dios. Yo no voy a la iglesia, pero yo sé muy bien quién es Dios. Ajá, le dije yo. Pues eso se parece a una persona que tiene mucha hambre, tiene 2 días que no come. Y me dice: padre, yo no me como la comida, pero yo sé muy bien lo que es la comida. Yo no me la como, pero yo sé lo que es la comida. Ajá. Y que tú tengas en la cabeza la idea de lo que es la comida te sirve cuando tú tienes hambre. Si no te la comes, no te sirve. Es lo mismo en la vida cristiana. Yo sé quién es Dios, pero no voy a la iglesia. Es lo mismo yo decir: yo no voy, no, yo tengo hambre, pero yo sé que es la comida. Yo no tengo necesidad de comer. Si no te la comes, te mueres. Eso nos pasa a nosotros en la fe. Si no participamos, no, ay, yo creo tanto en Dios. Yo creo, te diría Santiago: pues mira, el diablo, ese sí cree. Ese sí sabe quién es Dios y la Santísima Virgen María, que incluso le temen. Y tienen fe. Es decir, esas expresiones: donde quiere está Dios, no hay que ir a la iglesia, para salvarse no hay que rezar tanto,
son expresiones que el mismo maligno, ¿verdad? De manera sabia, pone en nosotros y nosotros las repetimos como papagayo. Y la decimos con como con tanta satisfacción, como si estuviéramos descubriendo la fórmula del agua tibia, ¿verdad? No seamos brutos, señores. La obediencia como María Magdalena. Vamos a ver qué nos dice San Pablo en la Colosense, en la carta a los Colosenses, capítulo 3, del 1 al 4. Hermanos, Hermanos, si habéis resucitado con Cristo, si es verdad que ustedes resucitaron con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, no pongan su corazón en las cosas de la tierra, sino de allá arriba. donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Es decir, ¿de qué nos está hablando? Si es verdad que usted conoce a Dios, no sea tan ambicioso. Porque habéis muerto, y a vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Ok, ya la vida terrena, el materialismo, todo ese mundo de cosas pecaminosas, usted murió a eso. Hemos muerto a eso y nos toca ahora vivir en esa vida espiritual. Es decir, morir a las dimensiones carnales para vivir en esa dimensión espiritual. Bueno, dejémoslo ahí porque ya se nos fue el tiempo. Quisiera uno saludar a tanta gente que dice, padre, yo lo veo en la televisión, padre, mire, tanta gente que ve este canal, La Voz de María, son fieles oyentes, y dentro de la programación está este programa, La Vida en Cristo, y por tanto la gente lo ve también. Yo le mando un saludo a todos, porque a veces cuando digo un nombre, dice, ay, pero a mí si usted no me menciona. Bueno, están todos mencionados y están todos puestos en las manos de Dios. Sigamos rezando por la guerra, para que haya paz en el mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les colme de sus bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siga con su canal, La Voz de María, su mejor compañía. Buenas noches, Jesús. Buenas noches.